Mi nombre es Blanca Estela Hernández Lara, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de mi matrícula es 190-10-622. En fecha 15 de septiembre de 2023, cursando la materia Derecho Procesal Civil 2 con el maestro asesor Gerardo Esparza Rubio. Para realizar el reto número 4 de esta materia, he escogido el tema Estado de interdicción. La actividad a realizar es analizar los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración de estado de interdicción en los estados de Guanajuato y Tamaulipas. Considero importante analizar primero lo referente al significado de capacidad. Este es referido a las personas. El término implica que un sujeto tiene condiciones para poder desempeñar un cierto tipo de tareas o funciones, bien porque es naturalmente apto, en cuyo caso se hablaría de una capacidad potencial o talento, o bien porque ha sido capacitado mediante la educación. En este sentido, cada individuo puede tener una o más capacidades. Por ejemplo, puede tener capacidad analítica, capacidad reflexiva, capacidad física, capacidad psicológica, capacidad social, etc. Ahora, si hablamos de la capacidad jurídica, es uno de los atributos de la personalidad, que es la aptitud de una persona de tener derechos y obligaciones, así como la de ejercerlos. De acuerdo al Código Civil Federal, en su artículo 21 dice lo siguiente: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Considerando que hay personas que no tienen las condiciones y aptitudes para hacerlo, la ley prevé que ante estas situaciones es necesario la declaración de estado de interdicción, pero esta debe realizarse a través del trámite de un juicio especial. Ahora bien, veamos qué es el estado de interdicción. En materia jurídica, el estado de interdicción consiste en declarar a una persona incompetente para manejarse en forma autónoma, debido a limitaciones o alteraciones de la inteligencia que les impide gobernarse o manifestar su voluntad, por lo cual es necesario nombrar a otra persona que lo represente legalmente. Esta condición es declarada forzosamente por un juez de lo familiar y para ello es necesario iniciar un juicio especial en el cual se relatará el padecimiento del afectado mismo, que deberá ser acreditado con los certificados expedidos por médicos autorizados, ya que el Código Civil Federal en su artículo 22 dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley constituyen restricciones a la capacidad jurídica, pero los que se encontraren en tales condiciones podrán ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Iniciando el análisis del tema y comparando los códigos de los estados de Guanajuato y del estado de Tamaulipas, sobre este tema, la declaración de estado de interdicción en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato se encuentra contenido en 3 artículos. El artículo 702. La declaración de estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de disposición especial de la ley. El artículo 703 dice: la declaración de estado de interdicción se hará mediante juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo. Entre el peticionario y un tutor interino
que para tal objeto nombra el juez a la persona cuya interdicción se pida. Que se llevará a cabo todo el proceso que abarca la demanda, se llevará a cabo el emplazamiento y que si el interdicto desea puede intervenir en dicho proceso. La contestación y que si no contesta, el juez designará un tutor interino y girará oficio al registrador público donde se presenta a hacer la declaración de estado de interdicción y que se asignará el tutor a juicio del juez. El artículo 704. En el juicio a que se refiere el artículo anterior se observarán las siguientes reglas. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente previa autorización judicial. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de pruebas reconocidas en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de demencia se requiere que al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y en su caso por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos preferentemente alienistas. Esto es a grandes rasgos lo que los 3 artículos del Código de Guanajuato presentan respecto al Estado de Tamaulipas. Este tema lo manejan a título como interdicción e inhabilitación y se desarrolla en los artículos 568 al 578 con un proceso sumamente detallado especificado en cada uno de los 10 artículos. Menciono solamente algunos. El artículo 568 dice que la demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de la persona con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio o consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, con todos los datos del presunto incapacitado y los hechos que dan motivo a la demanda, el diagnóstico del presunto incapacitado y especificar los bienes conocidos y el parentesco o vínculo con el promovente del presunto incapacitado. El artículo 569 dice que recibida la demanda, el juez dispondrá que se notifique al Ministerio Público, nombrar al incapacitado un tutor interino. Si se trata de demencia, dispondrá que 2 psiquiatras examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Aquí mencionaré que la tutela se establece en el artículo 419 del Código Civil vigente, lo que dice: la tutela implica la representación legal del sujeto a ella y tiene por objeto la guarda de la persona y bienes de quienes, no estando bajo la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente esta. El artículo 573 habla sobre la declaratoria de incapacidad física y mental. El artículo 574 habla sobre las declaraciones que el juez hiciera en esta materia, así como de las medidas dispuestas. No pasará nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo. Aquí es importante mencionar que este artículo menciona que cada año se hará un nuevo examen del declarado de estado de interdicción y el tutor que no promueva este examen será separado de su cargo. El artículo 577 dice que el que promueva dolosamente el juicio de interdicción, independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause al supuesto incapaz y se le impondrán además multas. La normatividad que se regula en las entidades federativas es indispensable. Si bien de acuerdo al estado, por ejemplo el estado de Guanajuato, el estado de Tamaulipas,
Los códigos pueden estar redactados de una forma más ágil o más específica, pero todos ellos aseguran la aplicación indispensable para la correcta aplicación de la justicia. Otro de los juicios especiales que se contemplan en el procedimiento del estado de Tamaulipas son los juicios de testamentarios. Esto está en el artículo 773 y habla de las herencias. Lo voy a abreviar. Dice que la herencia testamentaria se abre cuando hay testamento válido otorgado de acuerdo con las formas establecidas por la ley. Otro de los juicios que maneja allí son el juicio intestamentario, y este se encuentra en el artículo 785, donde dice que la intestamentaria tiene lugar cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, y en los demás casos previstos por el Código Civil. Bueno, pues los códigos del estado de Guanajuato y del estado de Tamaulipas tienen muy claro y muy específico sobre lo del estado de interdicción. A modo de conclusión, pues solamente diré que los juicios especiales en materia civil son procesos cuyo conocimiento se encuentra reservado a una tramitación específica, diferente a la de un juicio ordinario. Bueno, pues con esto concluyo mi actividad. Muchas gracias.